un poquito de el proceso. Si quieres ponerle un título a la enseñanza de hoy, estamos en la enseñanza ser para hacer, pero hoy digamos que es el proceso de ser. ¿Puedes decirlo conmigo? 1, 2 y 3. El proceso de ser. Hoy vamos a ver la primera parte. No quiero extenderme mucho, tenemos muchos miércoles para aprender de todo esto. Pero un día Jesús estaba caminando como siempre lo hacía, y de repente le presentaron a un pescador. Andrés quería y tenía el deseo de presentarle a Jesús a su hermano, que era pescador, igual que Andrés. Y Jesús, en una mirada a este hombre, en una sola mirada lo describió perfectamente. Ahí lo encuentras en Juan 1:42. Dice que mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí vemos cómo Jesús, en una sola mirada a Pedro, o a Simón en este caso, en una sola mirada lo describió perfectamente. O sea, Jesús tuvo la capacidad de ver la realidad de Simón. No solamente la realidad actual, en ese preciso momento. En la actualidad, él era Simón, hijo de Jonás. Pero resulta que Jesús vio algo más que nadie veía en Simón. Vio su destino en Cristo. O sea, su destino en Cristo era ser Pedro, ¿verdad? O sea, no solamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, sino que también le dijo: tú serás llamado Pedro o Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, ¿sabéis lo que significa Simón? Mira, ahí hay una foto. Simón significa caña. ¿Sabéis lo que es una caña, verdad? Caña o junco. O sea, una caña llevada por el viento. ¿Veis que cuando sopla el viento, ha visto cómo está ahí en la imagen, está doblada la caña, ¿verdad? Pero si sopla para el otro lado, ¿qué pasa? Que se dobla hacia el otro lado. Y así era el carácter de Pedro. Así era su carácter y su ser. Pedro era inconstante, era voluble. Un día estaba bien, otro día estaba mal, tenía altibajos. ¿Te suena a alguien así? Pero resulta que la mirada de la gracia, o sea, la mirada de Jesús, de repente Jesús lo mira y vio la obra terminada en él, y por eso dijo: tú serás llamado Pedro. O sea, ¿qué es Pedro? Mira la siguiente imagen. Una roca firme, una roca fuerte y estable, ¿verdad? Donde las olas ahí en esa imagen pueden golpear contra la roca, pero la roca no se mueve. El viento puede soplar, pero la roca no se mueve. Todo lo contrario, ¿verdad? Que un junco o que una caña que es doblada por el viento, que un día va para allá, otro día va para acá. ¿Cuántas veces hemos sido así, verdad? En nuestra vida. La actualidad decía que él era Simón, hijo de Jonás, una caña que era movida por todo viento de doctrina, ¿no? Se movía. Seguramente, si lo aplicamos a hoy, una persona junco o caña es aquella que un día está triste, un día está feliz, un día cree en una cosa, mañana cree en otra, un día le da por una cosa y se hace pues un adicto a eso, mañana ya no le gusta, ¿verdad? Así hemos sido todos. No hay nada que nos sacie. Somos como un gran agujero negro que todo lo succiona y que nada nos sacia, hasta que llega Cristo a nuestro corazón. Pero esta era la genética de Pedro, era su vida, era su forma de ser. Era Simón. Pero resulta que al encontrarse con Jesús, de repente Jesús le muestra la realidad, pero además lo enfoca en quién va a ser. O sea, lo enfoca en quién debería ser. Oye, tú eres Simón, eres un junco, una caña movida por el viento, pero quiero decirte que tú vas a ser llamado Pedro, una roca fuerte, firme, inconmovible. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora, aplicando eso a nuestra vida, esto nos pasa a todos nosotros. ¿O nos ha pasado? ¿A cuánto nos ha pasado esto? Espero que a todos. Todos nos hemos encontrado con Jesús, ¿verdad? A todos nos ha pasado encontrarnos
con la gracia en sus ojos. Y Él nos miró un día, te miró a ti, me miró a mí, y Él nos mostró nuestra realidad. Porque es importante que también sepas tu realidad. Y un día a mí el Señor me miró como miró a Pedro y me mostró mi realidad. Tú eres esto, y no voy a decir muchas cosas, ¿no? Pero te puedes imaginar, ¿verdad? Y me mostró mi realidad, pero también me enfocó con su amor, con su mirada de amor, me enfocó en una nueva identidad. Mi identidad en Él, y me orientó hacia un destino, hacia lo que Él quiere que yo sea. Y Él quiere hacerlo con todos nosotros. Jesús nos ama tanto. Y Él no desiste, nunca va a desistir de nosotros. Hagamos lo que hagamos, lo lejos que nos vayamos de Él, estemos donde estemos, Él jamás va a desistir de ti ni de mí. Aleluya. ¿Tú sabes que Jesús cree más en nosotros que nosotros mismos? Él creyó más en Pedro que el propio Pedro en este momento, en el primer encuentro. Porque Pedro era un junco, era una caña, era Simón. Pero Jesús pudo ver el potencial de lo que Pedro iba a ser. Iba a ser una roca si él se mantenía sujeto a Cristo Jesús. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero resulta que hay un proceso, di conmigo proceso. Igual que en Pedro hubo un proceso desde su actualidad, Simón, hasta su verdadera realidad en Cristo, Pedro, hay un proceso. Hay un proceso entre nuestra actualidad y la verdadera realidad de lo que estamos llamados a ser o lo que somos en Cristo Jesús. Y a esto quiero que lo llamemos, pues como he titulado, el proceso de ser. Simón caminó con Jesús por más de 3 años, casi 3 años y medio. Fíjate que él aprendió directamente de Jesús, fue corregido, enseñado, mimado, amado por Jesús, padeció también junto a Jesús, le sirvió a Jesús en todo su ministerio. Pero vemos que Simón hasta el último momento de la vida de Jesús en la tierra seguía con altos y bajos. El ejemplo más claro de esto es que le negó 3 veces. Todos conocemos este acontecimiento, ¿verdad? Ahora escucha algo muy importante, porque el proceso no es un evento instantáneo, sino que es eso, precisamente, es un proceso de transformación. Digo, amigo, proceso de transformación. O sea, por más que tú y yo estemos en Cristo, no podemos detenernos hasta ser lo que Él vio desde el principio. En el peor momento de mi vida, cuando estaba dispuesto a quitarme la vida y ya había desistido, había llegado el momento de decir, ya no tiene sentido mi vida. Muchos de vosotros conocéis mi testimonio y qué pasó ese día. Pero lo que a mí más me maravilló de ese día fue que yo me encontré con la mirada de gracia de Jesús. Porque en un momento, por supuesto, Jesús usó a un hombre de Dios, como en muchos casos puede utilizar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, ¿verdad? Porque ¿dónde vemos el amor de Dios? Por eso es importante cuando nos abrazamos, cuando nos bendecimos, porque ¿dónde vemos el amor de Dios? En sus hijos, en nosotros que estamos llamados a ser la sal y la luz, que estamos llamados a reflejar lo que Cristo es. Y para eso hace falta un proceso de transformación, para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Ahora, yo vi el amor de Dios en las palabras de mi pastor. En el peor momento de mi vida, cuando yo había decidido quitarme la vida, el Señor salió a mi encuentro, Jesús salió a mi encuentro y me dijo, eres un piltrafa, pero tú vas a ser un siervo de Dios. O sea, fue el amor, la gracia de Jesús lo que me conquistó, porque en el momento donde yo no sabía ni quién era, y estaba peor que nunca, y estaba desnudando y echando toda mi basura, descubriendo lo mala persona que había sido toda mi vida,
lo orgulloso, lo vanidoso, el daño que le había hecho a mi esposa, el daño que le había hecho a mis hijos, cuando yo estaba dándome cuenta de que yo era un hombre que era llevado por todo viento, que era una caña, que era un junco, cuando yo me estaba dando cuenta de que mi realidad era que yo era un cero a la izquierda, en ese momento Dios usó a alguien para decirme, todo eso es lo que tú eras, pero yo veo que tú vas a ser un hombre de Dios. Y recuerdo mi expresión. ¿Qué? ¿Yo? No, yo no. Y ahí es cuando me siento muy identificado cuando Dios, después de 40 años de proceso, en el desierto con Moisés, cuando él estuvo cuidando las ovejas de su suegro Jetro, se casó, tuvo hijos, se casó con Séfora. Y en ese momento sale al encuentro Dios, cuando ya lo ve bien procesado, Dios sale al encuentro de Moisés y le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mira, cuando tú llegas a ese momento de decir ¿quién soy yo? Es porque estamos listos para que Dios nos use. Mientras que pensemos que somos algo, no estamos listos. Por eso digo que no es un evento instantáneo. Es un proceso de transformación. Por más que estemos en Cristo, no podemos detenernos hasta ser lo que Él vio desde el principio. Y hay muchas cosas que el enemigo intenta poner en nuestra vida para detener, porque su mayor misión no es que tú no entres al cielo, es detener el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Entiendes, verdad? Tú aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador y Señor. Y eso es imposible que el diablo le arrebate una oveja al Señor de sus manos. Porque Él deja los 99 para ir a rescatar a la perdida. Es imposible que el enemigo pueda robar una oveja al Señor. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Todo aquel que ha sido salvo verdaderamente y que ha nacido de nuevo, ese es del Señor. Pero lo que sí quiere hacer es entretenerte todo lo que pueda para que tú no lleves a cabo el propósito que Dios tiene con tu vida. Él se conforma con eso. Por eso es importante que no nos detengamos. Aunque el proceso a veces se ponga duro, aunque a veces parezca que cuesta, aunque a veces parezca que nos encontramos lejos del Señor, que las circunstancias, la vida, el trabajo, la enfermedad, muchas cosas que vienen a intentar socavar, a distraernos. ¿Qué me dices de toda la oferta que hay hoy día en la sociedad en la que vivimos para que nos distraigamos y que vivamos en un mundo que está lejos quizá del propósito o de la voluntad perfecta de Dios? Y qué fácil es envolvernos sin darnos cuenta en tantas cosas que frenan ese crecimiento, que frenan ese proceso, porque es difícil. Y el ser humano tiende a ir a lo fácil. Pero tenemos que seguir adelante en el proceso. Dile que tienes hasta que yo no sea lo que Dios dice que soy, no me voy a detener. Amén. Y ahí estamos todos en ese camino. Yo tomé la decisión hace un montón de tiempo, pero aún no he llegado. Yo sé que todavía queda más y no me puedo detener. Dice Lucas 22:33. Fíjate aquí, vamos a volver a Simón. Mira lo que le dice Simón al Señor Jesús. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y mira lo que le dice Jesús. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué importante es conocerse, ¿verdad? ¿Sabes dónde yo me conocí? Sigo conociéndome, pero ¿sabes dónde yo empecé a conocerme? Cuando empecé a conocer a Jesús. Conociéndole a Él, te conoces a ti. Conociendo al que te creó, te entiendes mejor a ti mismo. Simón no era malo
Simón tampoco era falso, era amigo de Jesús, amaba a Jesús, caminó con él 3 años, era uno que sacó la espada para defender a Jesús. O sea, no era malo ni era falso. Realmente, yo estoy convencido que Simón pensaba que estaba dispuesto a ir con Cristo a la cárcel, incluso a la muerte. Estoy convencido que fue sincero cuando lo dijo. Pero había un velo en su mente que le impedía ver quién era en realidad y lo que era capaz de hacer y lo que no era capaz de hacer. Ahora, aplicando eso a nuestra vida, ¿te ha pasado alguna vez? A mí sí, que le has prometido algo a Dios y no lo cumpliste. Solo a mí, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco menos duros con Pedro, ¿verdad? Porque muchas veces le tiramos a Pedro ahí, vaya Pedro, anda que negó al Señor. Ah, míralo, decía que iba a morir por él. Y se amedrentó con una sirvienta ahí en el patio del sumo sacerdote. A mí me ha pasado, hermanos. De repente, por ejemplo, tener una reacción de enojo explosivo, como yo llamo, que me ha llevado a preguntarme muchas veces, decir, ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué he reaccionado así? Supongo que también a ti te ha pasado, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces nos volvemos irreconocibles en diferentes situaciones que nos toca afrontar en la vida. Y la pregunta es, ¿realmente nos conocemos y sabemos cómo somos o lo que somos capaces de hacer o de no hacer? Un día estaba yo con un conflicto en mi interior porque estaba en la presencia de Dios una mañana y estaba esos momentos que estás en la presencia de Dios y Dios te está abrazando, te está enjugando, es algo tan tierno, es la presencia de Dios parecido a algo de lo que ha pasado aquí. Yo estaba en un mar de lágrimas diciendo, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. Y estaba llorando porque yo estaba con un conflicto en mi interior diciendo, Señor, yo sería capaz de morir por ti si me encañonaran con una pistola en la cabeza y me dijeran, niega al Señor o te matamos. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Si serías capaz de morir por el Señor? Y yo estaba, creo que no sería capaz, Señor. Creo que no sería capaz, pero yo te amo y sé que eres real, pero creo que no sería capaz. Y ahí el Señor me dijo, escúchame, eso es algo que solo vas a saber si te pasa. Así que mientras tanto sigue adorándome, sigue viviendo para mí y sigue corriendo hacia lo que yo digo que tú eres. Amén. Pero a veces nos volvemos irreconocibles. En nuestro día a día hay situaciones que de repente pasan cosas en nuestra vida y sale algo que dices tú, wow, ¿dónde está? ¿Por qué tengo yo este odio hacia los catalanes? No, es broma. ¿O por qué? ¿O por qué tengo yo? ¿De dónde me ha salido esta ira? ¿Por qué he tirado volando mi móvil? A veces realmente lo que pasa es que no nos conocemos, no sabemos lo que somos capaces de hacer y no hacer. Ahora, si realmente te conoces, hay algo muy importante que de repente sabes. Cuando empiezas a conocerte y empiezas a conocer a Jesús y a conocerte en Él, lo primero que te das cuenta es que no puedes agradar a Dios en tus fuerzas. No podemos agradar a Dios como Simón, como un junco. La única manera de agradar a Dios es operando en la gracia de Dios, en lo que Él dice que somos, Pedro. O sea, yo no puedo agradar a Dios como Josué. Aún intentándolo con todas mis fuerzas, con toda mi buena intención, siendo un estoico, teniendo un estoicismo, intentando ser o intentando vencer todas las inclinaciones al pecado que hay en mi vida, en mi vieja naturaleza, el ser promiscuo, la pornografía, lo otro, lo demás para allá, todas esas cosas que nos tienen siempre o cualquier cosa. Si algo he aprendido, si algo estamos aprendiendo, es que no puedo agradar a Dios con mis fuerzas, sino que tengo que depender de su gracia. Decía Pablo, yo he predicado más que ninguno, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, si realmente te conoces, sabrás que no puedes agradar a Dios en tus fuerzas, sino operando en la gracia de Dios.
Y para que aparezca Pedro en nosotros, para que aparezca aquello que Dios está viendo y que nadie ve, para que aparezca eso que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que pasar por el proceso. Por ejemplo, Saúl fue nombrado rey de Israel. Era un hombre que reunía aparentemente todas las características. Era alto, fuerte, de figura gallarda. Era un rey como el pueblo quería, conforme al corazón del pueblo. Así como eran los reyes de los demás pueblos, ellos querían un pedazo de rey. No iba a ser un rey de esto así cojo, tuerto, bajico, englengue. No. Digo, amigo, Saúl reunía todas las características para ser rey de Israel. Incluso en sus inicios, cuando tú lees el corazón de Saúl, Saúl era noble en sus intenciones. Pero ¿qué pasó? Que fue nombrado rey, pero no tuvo proceso en su vida. No tuvo proceso. Y eso fue lo que le faltó y lo que hizo que él fuera descalificado como rey. Tenía los dones, tenía todo, pero no tenía proceso en su vida. En cambio, David fue procesado. Yo siempre digo que el don y el talento te lleva a servir al Señor, pero el carácter es lo que te hace mantenerte. Y eso es lo que pasó con David. Fue su don lo que le llevó a palacio. Buscadme uno que sepa tañer, que sepa tocar. Y dijeron, hay uno. ¿Quién? David, hijo de Isaí. Ese sabe tocar. O sea, ¿por qué sabían que sabía tocar? Porque tenía un don, ¿verdad? Y ese don lo llevó a palacio, a servir a Saúl. Pero ¿qué es lo que le hizo permanecer? Cuando Saúl tenía esos cambios de humor. Dice que le tiraba hasta la lanza. Un día te quería con locura y otro día te quería matar. ¿Conoces a alguien así? Oye, yo no entiendo a esa gente, oye. Gente que un día te saluda, ¡hola, Josué! ¡Madre mía, Josué! Y al día siguiente te ve y no te saluda. Son cosas que yo digo, qué personas más raras, ¿no? Qué difíciles somos todos. Qué complicado es un ser humano, oye. Pero eso fue el proceso que tuvo que pasar David. Y él fue fiel en medio del proceso. Y eso formó su carácter. Por eso el don le llevó a palacio, pero el carácter fue lo que le hizo permanecer y posteriormente ser rey. Amén. Hace tiempo, mucho tiempo, escuché una frase que seguramente todos habéis escuchado. Dice, toda persona que llega al éxito sin ser procesada se corrompe. Y ese es el ejemplo de Saúl. Toda persona que llega al éxito, que es puesto en un lugar de liderazgo y que no ha sido procesada, se corrompe. Pero Josué, ¿qué significa entonces el proceso? Yo creo que ya te estoy dando un poco de pistas, ¿no? El proceso es el medio por el cual Dios nos prueba a través de diferentes circunstancias para llegar a ser lo que Él espera que seamos. Así que, como decíamos la semana pasada, si tú estás dispuesto y disponible, porque la realidad hoy día de la iglesia es que hay mucho dispuesto, pero poco disponible. No, es que tengo, no, sí, y tú sabes que tienen corazón, que quieren, pero no, es que tengo esto, es que no, es que tengo lo otro, no, es que mañana viene un tsunami, águila y no sé. Muchos están dispuestos, yo lo sé, pero el problema es que no están disponibles. Ahora, si tú estás dispuesto y estás disponible, ¿sabes lo que te va a decir Dios? Te va a decir, voy a usarte para que me conozcan a través de tu vida. Y ¿sabes? Esto para muchos puede sonar maravilloso. ¡Wow! ¡Wow! Lo que me ha dicho el Señor me ha dicho que va a usar mi vida para que me conozca, para que lo conozcan a Él a través de mi vida. ¡Wow!
¿verdad? Recuerdo la primera vez que me dijeron esto con 15 o 16 años, menos, quizás 14 años, un pastor que vino de Australia empezó a orar por mí y me dijo, yo voy a usar tu vida porque tu vida, a través de tu vida, yo me voy a dar a conocer a muchos. Y yo salí con pecho palomo. Y fui a mi padre, que era ya, no era pastor aún, pero ya era anciano de la iglesia, y llegué y le dije, papá, me han dicho que el Señor se va a dar a conocer a través de mí. Ahí está el tío. ¿Verdad que puede sonar maravilloso? ¿A quién no quiere que el Señor le diga eso? Yo me di cuenta porque hay a veces tanta inmadurez, incluso en aquellos que llevan ya años en la iglesia. Viene un pastor de fuera y en cuanto lo ven profetizar se ponen ahí en la colica. Ay, que me profetice, que me diga algo. Lo he visto con Omar, ¿no? Este tiempo. Está bien porque ahí el Señor te puede hablar, darte una palabra de guía y todo eso. Pero te das cuenta que la gente está deseando que el Señor le diga, pero para muchos puede ser maravilloso, ¿verdad? Que si tú estás dispuesto y disponible, el Señor te diga, quiero usar tu vida para darme a conocer a través de tu vida. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué maravilloso! Pero, ¿sabes? Después de los años de experiencia que tengo, que el Señor me diga esto a mí me causa temor. Una profunda responsabilidad y un profundo respeto. Y tú dirás, ¿por qué? Porque resulta que para hacerlo conocido a través de mi vida, me tienen que conocer. Y realmente eso a mí me asusta. Porque tienes que estar expuesto. O sea, mi pensamiento es el siguiente. Si resulta que Él quiere usar mi vida para darse a conocer, tengo que vivir y hacer las cosas de tal forma que cuando me vean, lo vean a Él. ¿Sabe por qué? Porque sería terrible que vieras a Josué. Que vieras lo miserable, lo vil, lo imperfecto de Josué. Porque yo sé quién soy cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Decía el salmista Alejandro Sanz. No. ¿Verdad? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién somos? Esto es tremendo, ¿verdad? Yo tengo que vivir y hacer las cosas de tal forma que cuando me vean a mí, lo vean a Él. Ahora, ¿a dónde me lleva esto? Puedes decirle a de al lado, ¿a dónde nos lleva esto? Pues esto nos lleva a tomar la posición. Escucha, es muy sencillo. Si tú quieres ser lo que Dios te ha llamado a ser y dejar de ser aquello que no quiere Dios que sea, tienes que tomar la posición de querer morir a ti mismo para que Él viva en ti. O sea, tenemos que llegar juntos, tú y yo, a que las palabras de Pablo en Gálatas se hagan una realidad en nuestra vida. ¿Qué palabra, Josué? Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mira, este texto tiene que ser un lema que todos deberíamos tener como una marca registrada en nuestro corazón. Esto te lo dejo que te lo tatúes. Pero tatúatelo en un sitio que lo veas todos los días. En la frente, porque te mira al espejo, no, broma. Esto tenía que estar ya, no tatuar nuestra piel, pero sí en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, como una marca registrada. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Estoy crucificado, puedes decir conmigo, estoy crucificado juntamente con Cristo.
Y sabes, Pablo también pasó por un proceso, ¿o no? Él pasó un proceso de desintoxicación. Fíjate si pasó un proceso de desintoxicación que era perseguidor de la iglesia y luego ha sido uno de los apóstoles, quizá el apóstol que ha recibido la revelación de la gracia más profunda. Y su actualidad en ese momento, hubo un momento en el que la actualidad de Pablo era ser Saulo de Tarso. ¿Era qué? Saulo, Saúl. Lo que pasa es que el mismo nombre, ¿no? Casualidad. Saúl, lo que pasa es que le añadieron una O, pero era Saúl, la misma raíz. Tiene el mismo significado que Saúl. Saulo de Tarso. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mirada de Jesús se encontró con él. Hasta que de repente una luz se le cruzó en el camino a Damasco y su destino cambió para siempre. Vamos a leerlo. Hechos 9, del 3 en adelante. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Se quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, esta conversación para mí entre Saulo y Jesús es muy interesante. Resulta que Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Y Saulo lo primero que le dice es, ¿quién eres, Señor? O sea, Saulo reconoce su señorío porque dice, ¿quién eres? Señor. Pero me gusta su pregunta porque Saulo reconoce su señorío, pero quiso saber quién era en realidad. Y eso aplicando a nuestra vida, yo lo tomo de la siguiente manera. Tiene que ser nuestra búsqueda constante esta. O sea, no solamente servir a Dios, sino conocer al Dios que servimos. Saulo no se conformó con reconocer su señorío, sino que le dijo, sí, ok, está claro que tú eres Señor, pero ¿quién eres? Quiero saber quién eres. Y esa tiene que ser nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda tiene que ser no solamente servir a Dios mecánicamente o porque tal, o porque el pastor lo dice, sino conocer al Dios que servimos. Después le pregunta, ¿qué quieres que haga? Primero, ¿quién eres? Quiero saber quién eres, quiero conocerte. Mira que tienes al lado, tengo que conocer a Jesús antes de hacerme nada para Él. Entonces, ahí cuando Él se revela, yo soy Jesús a quien tú persigues, inmediatamente Pablo le dice, ya sé quién eres, ¿qué quieres que haga? Y lo interesante de todo esto es que Jesús no le dijo todo lo que tenía que hacer, ¿a qué no? Sino que hace algo muy importante. Jesús inmediatamente lo conecta al cuerpo de Cristo en la ciudad de Damasco. ¿A qué lo conecta? A la iglesia. O sea, le envió a un profeta llamado Ananías. Ananías iba a ser el hombre que le iba a guiar de parte de Dios en los próximos pasos. ¿Con quién se había encontrado Saulo? Con Jesús. Con la revelación de Jesús. Es más, Pablo más adelante ha tenido la revelación más poderosa que se puede tener de Jesús. Ahora, escúchame algo muy importante. Nadie tiene toda la revelación de Cristo. Aunque Él se te haya revelado personalmente, tú vas a necesitar el cuerpo para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Así que tenemos que buscar gente con autoridad espiritual que nos ayude en el proceso para ser. Tenemos que buscar un mentor, tenemos que buscar un tutor y también tenemos que rodearnos de amigos que estén buscando lo mismo que nosotros.
Ser como Cristo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Algo que es muy relevante también es que cuando Saulo vio la luz de Jesús, dice que se quedó ciego por 3 días. Esto a mí me ministra porque, Saulo de repente perdió la conexión con todo lo externo. Ya no podía ver. No pudo ver nada a su alrededor durante 3 días. Y fue ahí, en esa ceguera de no poder ver su exterior, donde logró conectarse con lo que tenía dentro y entonces comenzó a descubrir que ya no vivía Pablo en él, sino que Cristo vivía en él. A más de uno nos vienen bien esos tiempos de ceguera. ¿No te ha pasado que hay tiempos que no ves? Que dices, ¿tú qué está pasando? No veo. ¿Dónde está todo esto que tú me dijiste, Señor? ¿Dónde está? No veo. No veo claramente mi futuro. No veo lo que puedo hacer para ti. No entiendo, no comprendo, no estoy viendo. Son buenos momentos para mirar dentro de ti, conectarte con lo que tú eres en Cristo Jesús. Descubrir quién eres en Cristo. Necesitamos entender esa riqueza de contemplar la hermosura de Cristo, de enamorarnos más de Él, de enamorarnos tanto, tanto de su persona que solo nos importe su aprobación. Que no nos importe nada más que agradarle a Él, que vivir para Él. Hoy en día mucha gente es adicta, todos lo sabemos, a los elogios de los demás, o a los comentarios de las redes sociales, o al me gusta, o a los likes, o a la opinión que tienen los demás acerca de sí mismos. Son adictos a eso, no pueden vivir sin eso. Pero tú y yo tenemos que ser personas que revelan a Cristo, personas de carne y hueso que están decidiendo no vivir en función de lo que la gente quiere, ni de lo que la gente opina, sino que descubre que Cristo está en su interior y ese es el tesoro más valioso, porque somos vasos de barro, dice la palabra, sin valor, pero que albergamos el tesoro más grande que es Cristo en nosotros. Y eso es lo que verdaderamente nos debería preocupar. La aprobación de nuestro Señor. Valemos porque Cristo está en nosotros, ¿sabías eso? Nuestro valor es que Cristo está en nosotros. Nosotros no tenemos, nuestro valor no es las cosas que hacemos, ni siquiera es lo que logramos tener, o lo que logramos poseer, o lo que logramos alcanzar. Nuestro valor está en que Cristo está en nosotros. Amén. Tenemos que descubrir la belleza de la cruz. Mira que tienes al lado, la belleza de la cruz. Este es un punto clave para que Cristo viva en nosotros. Entender la belleza de la cruz. Entender cómo debemos estar juntamente crucificados con Él. Como dice Gálatas 2:20. Oye, ¿cómo es eso de estar crucificado, Josué? Déjame decirte que hay una gran belleza en la cruz. Porque la cruz es el único medio que nos lleva a la transformación para poder ser exactamente lo que Dios desea y vio en nosotros. Lo que pasa es que normalmente el mensaje de la cruz no nos gusta. Mira que te sale, el mensaje de la cruz es muerte, es sacrificio, es altar. La cruz era un símbolo de tortura y de muerte. Pero yo quiero que podamos ver los beneficios de estar crucificado con Cristo. Que los podamos ver de tal manera que nos apasionemos más por el mensaje de la cruz cada día. Mira que dice al lado, no hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin muerte. Cuando la oruga pensó que todo había terminado, ¿qué pasó? Cuando la oruga pensó que era el fin, entonces comenzó a volar, pero esta vez con otra forma, ¿verdad? Como una mariposa. Y en la cruz es donde muere nuestro ego. En la cruz es donde muere todo nuestro deseo egoísta. Es donde somos procesados, es donde el proceso se hace y se agudiza, es donde nuestro individualismo desaparece, es donde nuestro orgullo es molido. Aleluya. Es donde se deshace
toda mentira, todo engaño en nuestra vida. Es donde la maldición pierde su fuerza en nuestra vida. Es donde aprendemos a perder para ganar, a dar para recibir, a que muera nuestra forma de ser para ser a la forma de Cristo. Es donde morimos a nosotros mismos y resucitamos en Cristo. Y cuando esto sucede, Jesús entonces comienza a amar a través de nosotros. Entonces Jesús comienza a perdonar lo imperdonable en tu vida. Comienza a perdonar lo imperdonable en nosotros y a través de nosotros. Comienza a hacer lo que el ser humano no puede hacer. Comenzamos a participar de su naturaleza divina. ¿Os acordáis de este texto célebre? 2 de Pedro 1:4. Di conmigo, la naturaleza divina. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Di conmigo, yo tengo parte en la naturaleza divina. Eso es estar juntamente crucificado con Cristo. Estar juntamente crucificado con Jesús es un estado constante. O sea, no es un evento que sucede cuando yo le entrego mi vida a Cristo. No. Estar juntamente crucificado con Cristo es un estado constante. Permanecer crucificado para nuestra carne es vivir en el Espíritu. Y no es un evento, sino que es un estilo de vida. Así que nuestra vida debe estar crucificada. ¿Para qué? Para que se pueda ver lo que Dios es y lo que Él puede hacer a través de nosotros. Amén. Y este es el poder transformador de la cruz. Y sabes, este poder no ha pasado de moda nunca. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es Jesús quien cambia los corazones de piedra en corazones de carne sensibles otra vez a la vida, sensibles al verdadero amor, sensibles a las cosas que realmente valen la pena. ¿Cuánto tiempo perdemos en cosas que no valen la pena? Y sabes, yo siento que hoy el Espíritu Santo quiere operarnos por dentro. Quiere seguir operándonos por dentro. No te resistas. Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos para vivir el mensaje de la cruz de tal manera que no solamente lo vivamos nosotros, sino que lo contagiemos a otros. Porque es nuestra victoria. Amén. Ahora, la semana que viene vamos a empezar leyendo el relato de la crucifixión de Jesús. Y vamos a descubrir cómo vive un crucificado. Y vamos a entrar en la parte práctica de este mensaje. ¿Quieres saber cómo vive un crucificado? Pues tienes que venir el miércoles que viene. Amén. Ponte de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Padre. Oh, sí, Padre. Verdaderamente queremos ser aquello que tú nos has llamado a ser, Señor. Quizá a muchos de nosotros el mundo nos ha puesto un nombre que define nuestra realidad. Pero tú vienes, Señor, con tu mirada de gracia. Sales a nuestro encuentro y nos dices nuestra realidad, porque tenemos que ser conscientes de dónde hemos salido y de dónde tú nos sacas, pero también nos orientas hacia nuestro destino y nos dices lo que somos en ti, Señor. Por eso queremos, Señor, tomar este mensaje, rumiarlo, atesorarlo en nuestro corazón y seguir aprendiendo, Señor, la semana que viene, más de ti, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en este lugar y las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.